Distintos puntos de vista son los que vamos tocando a raíz de este mismo tema. Lo que manifestó en el día de ayer un alto dirigente de la Unión Industrial Argentina, el sugerir no pagar sueldo a los empleados que no quieran vacunarse y hasta incluso poder despedirlos. Hablábamos recién con un funcionario de secretario de gobierno de la provincia de La Pampa, a ver cuál era su óptica, lo estábamos comentando con los televidentes, con mensajes, lo debatimos, lo charlamos entre nosotros, pero queremos buscar lógicamente lo que es una mirada legal. ¿Es posible esto en el marco en que se está dando la pandemia, por las leyes laborales que rigen en nuestro país? Nos vamos a apoyar y el agradecimiento a Carlos Cafure, abogado laboral, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, es un placer tenerte por aquí en Telediario Federal. Ayúdanos un poco a entender, ¿es tan simple como dijo la Unión Industrial Argentina o hay que entrar en detalles y no se ajusta a derecho? Bueno, yo pienso que la Unión Industrial Argentina considera de alguna forma que está por encima del gobierno y por encima del Estado. Claro. Recordemos que si bien han ido saliendo distintas resoluciones, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, y hemos tenido diferentes decretos por parte del Ejecutivo Nacional, hay que recordar en primera instancia lo que dice la resolución 2883 del Ministerio de Salud de la Nación, que habla de que la vacuna en la República Argentina tiene el carácter de voluntaria, no obligatoria. Sí. La vacuna es gratuita, equitativa e igualitaria. Arranquemos por ahí. Bien. Cuando el propio Estado, no solamente a nivel nacional, por medio de esta resolución, sino a través de otras resoluciones también, ratifica del carácter voluntario de la vacuna, incluso en estos últimos días hemos tenido conocimiento de que se está también trabajando en lo que es la combinación de vacunas ante la falta de algunas de ellas, también reviste justamente el carácter de voluntario, para nada es obligatorio. Algo que también es muy importante aclarar, que esto yo lo he conversado con gente de salud, mi padre es médico, por ejemplo, es que ninguna de estas vacunas ha cubierto o ha completado todas las fases que tiene que cumplir una vacuna para justamente revestir el carácter de obligatorio. Razón por la cual, por los deseos o por la intención de algún sector empresarial, no se puede pretender de establecer la obligatoriedad de una vacuna cuando la medicina, la ciencia y el propio Estado están diciendo que justamente revisten el carácter de voluntario. Digamos, y de llevarlo a la práctica, no digo que suceda mañana, pero en caso de que se continúe avanzando en esta situación y un privado lo tenga en su empresa como norma y obligue al empleado a vacunarse y este no quiera, ¿termina en un juicio laboral o no? Eso también es judicializándose. Yo conozco muchísimas empresas, que esto también está bueno aclararlo, muchísimas empresas que tienen políticas de control y de prevención, sobre todo de lo que es COVID, testeando una vez a la semana a todo el personal o a través de otros mecanismos, justamente para que no se vea resentida la actividad dentro del propio establecimiento. Pero lo que acá es importante aclarar es que estamos hablando de las personas que están en grupo de riesgo, no estamos hablando de aquellas trabajadoras o aquellos trabajadores que no tienen comorbilidades y que por una decisión personal en muchos casos no quieren vacunarse. Conozco incluso muchísimas médicas y médicos que tampoco se están queriendo vacunar, y eso hay que respetarlo, justamente porque en este contexto estamos hablando de un contexto extraordinario, en un contexto de crisis sanitaria, y con varias vacunas que están siendo colocadas, que tienen el carácter justamente de emergencia y justamente reviste ese título. Es una vacuna voluntaria y no obligatoria. Ahora, Carlos, bien, me paro del otro lado, digamos, te hago consultas que son las que nos están llegando, las distintas dudas que emergen con este tema, que son muchas. ¿Cuál es el amparo a un privado, a un industrial, a un dueño de una pyme, de no poner en riesgo su producción por 1, 2, 3, 4, 5 empleados que no se quieran vacunar? Bueno, yo creo que el funcionamiento de los establecimientos obviamente no se va a ver resentido, porque hay que analizar también caso por caso la situación de los trabajadores. No se puede poner en situación de igualdad a aquellos trabajadores que no tienen comorbilidades o que no tienen ningún tipo de riesgo con aquellos que sí lo tienen. No, pero yo ha digo, habido bueno, casos, puede por haber ejemplo, un brote, Carlos, registrados. Digamos,
más allá Sí. que no tengan comorbilidades, se pueden contagiar. Sí. Y tenés 15 días No, por supuesto. una industria parada. Te decía, Es por decir, eso me pongo en ese lugar, digamos, ¿por qué ese empresario tiene que asumir ese riesgo, digamos? ¿No hay un amparo para que no lo asuma? Es una pregunta, digamos, no me quiero poner en defender esa posición, pero te la estoy trasladando. No, yo por eso te comentaba de que hay muchísimas empresas en Córdoba. Te digo que hay familiares míos que están trabajando en empresas privadas Sí. y les hacen test de control de PCR todas las semanas permanentemente, justamente para que no se vea resentida la actividad y para que los trabajadores puedan desempeñarse laboralmente sin que eso implique algún riesgo de contagio interno dentro del establecimiento. Por eso te decía, hay muchísimas medidas que sí se están tomando por muchos sectores empresarios para que no se vea resentida la actividad interna del establecimiento, pero a la vez también para resguardar la integridad física del trabajador. No nos olvidemos que la ley de contrato de trabajo también establece el deber de seguridad hacia el trabajador. Sí, sí. Entonces, creo que hay que buscar un punto de equilibrio en este sentido. Creo por ahora no está, es polémico, digamos. Las empresas tienen, más allá hoy de por hoy tienen justamente instrumentos para poder seguir trabajando, para que los trabajadores puedan seguir asistiendo de manera presencial. Hay alguna franja de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en grupo de riesgo, justamente son aquellos trabajadores a los cuales hay que tratar de preservarlos, porque ha habido casos en Buenos Aires, por ejemplo, he tomado conocimiento en sectores de comercio, en sectores sobre todo de salud. Habría que ir a preguntar, por ejemplo, a las personas que trabajan en los nosocomios privados o públicos, la cantidad de muertos que ha habido justamente por los contagios internos de COVID. Y te digo más, ha habido casos de personas vacunadas con las 2 dosis, también han fallecido por COVID. O sea que, de alguna forma, si bien las vacunas están teniendo algún tipo de grado de protección, no es absoluta ni es total. Y algo que también hay que destacar es que también parte del empresariado tiene otra herramienta para que los trabajadores, por ejemplo, que hacen actividades administrativas puedan continuar desempeñándola, que es la ley de teletrabajo. Nosotros nos olvidamos que ha salido aprobada una ley de teletrabajo. Digamos, en algunos lugares es más factible que en otros, digamos. Hay algunas tareas que no se pueden hacer de su casa. Carlos, por supuesto, pero sí. Sí, no, digo que se ha optado mucho más por lo positivo en este caso, por los premios a aquel que se vacune, que por las restricciones y los negativos. Digamos, hay dos modalidades, ¿no? Bueno, habrá que buscar allí un equilibrio que es muy difícil. Yo creo que el equilibrio es cumplir la ley. Sí. El equilibrio es cumplir la ley y creo que el Estado está brindando la herramienta y creo que esto también hay que destacarlo, porque hay un sector del empresario que establezca este tipo de declaraciones pretendiendo estar por encima de la ciencia y pretendiendo estar por encima de las disposiciones del Estado y poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores de manera, diría, hasta irresponsable. Creo que hay que buscar un equilibrio porque también hay un importante sector del empresariado que hoy por hoy está funcionando, que está tomando este tipo de medidas, incluso han puesto en marcha muchísimos protocolos dentro de sus establecimientos y están trabajando con una semi-normalidad. Eso también hay que decirlo. Carlos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. No, por favor, un abrazo grande. Hasta luego, siempre es un gusto.